Ya me voy a hablar con Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Iván? Previsor se vino en manga corta, no como nosotros que estamos padeciendo las altas temperaturas. Gracias por venir, primero que nada. Bueno, ¿sirven las restricciones? Lo pregunto en función de alguna consulta que le hice hoy al intendente Yesa de Pinamar en la radio, y que ahora me voy a extender sobre eso. Mira, nosotros estuvimos evaluando, por eso también nos tomamos un día más para tomar una definición, cuáles eran las medidas que deberíamos tomar en este contexto de aumento muy preocupante de los casos. La verdad que nosotros estamos muy preocupados. Hoy vamos a cerrar el dato de la semana, pero va a ser sustantivamente mayor la cantidad de casos promedio respecto de la semana anterior. Lo que nosotros vimos es que, lo que estamos analizando, y me parece que hay un consenso absoluto tanto con el Gobierno Nacional como con los intendentes que trabajamos permanentemente, es que hay dos situaciones que están generando un aumento del contagio. Por un lado, llamémoslo fiestas clandestinas o aglomeraciones masivas de gente, en general, algunos son jóvenes, otros no son jóvenes, por eso estoy muy de acuerdo con lo que decía el doctor Kang, de no tener que estigmatizar, porque también son jóvenes, muchísimos voluntarios, muchísimos trabajadores que están haciendo frente a la pandemia en este momento. Y la otra situación son las reuniones familiares, las reuniones sociales, digamos. Me parece que ahí se concentra el grueso de los contagios. Yo estuve recorriendo desde el sábado hasta el martes las playas de la provincia de Buenos Aires, estuve en San Bernardo, en Mar de Ajó, en Valeria del Mar y en Villa Gesell, trabajando con los intendentes. Después tuvimos una reunión con el gobernador y los intendentes, y más allá de esas imágenes puntuales que uno ve, la verdad que era todo bastante cuidado, con las postas sanitarias del gobierno de la provincia, con el despliegue de personal municipal que han hecho los intendentes. Pero es cierto que hay algunas situaciones que se nos van de las manos, por ejemplo, esas aglomeraciones que se veían, las fiestas clandestinas y estas medidas que tomamos ahora, que básicamente son dos o tres. Por un lado, limitar las reuniones sociales hasta 10 personas, estaban permitidas ahora hasta 20, dar un cierre a la nocturnidad a la 1 de la mañana, que los comercios, los bares, los restaurantes estén abiertos, dejamos la 1 de la mañana para poder permitir que los bares y los restaurantes tengan un turno adicional de trabajo. Esto fue trabajado y consensuado con todos los intendentes, y por otra parte habilitar a los intendentes a que pongan multas más fuertes, digamos, estamos trabajando con ellos porque justamente son esos los lugares que detectamos. Más allá de las medidas que tomemos, de la implementación de estas medidas, me parece que si la población no vuelve a tener en consideración que estamos en una situación muy compleja, porque si bien es cierto que durante la temporada estival, durante el verano, los contagios se hacen más difíciles, por la vida al aire libre, por la ventilación, no se contagia vía aerosoles en general. Si uno no usa barbijo, no respeta el distanciamiento, el contagio ocurre igual. Lo que digo yo es que con este nivel de relajamiento de la población en general, si estuviéramos en invierno sería mucho peor, porque habría muchos espacios de mucho mayor contagio, sobre todo espacios cerrados en donde se genera la mayor cantidad de contagios. Así que nuestra expectativa, lo que hemos definido y estamos implementando, es que con esto podamos controlar relativamente el aumento de los casos, que nos tiene muy preocupados. Después, si no, tendremos que tomar alguna otra medida que se evaluará en su momento. Nosotros lo hicimos vigente hasta el 31 de enero. Puede ser que, insisto con algo, lo menciona Yesa por dos motivos centrales. Uno es un intendente opositor con el que entiendo que la provincia ha tenido un buen trabajo en conjunto, como seguramente con otros intendentes, y a su vez porque Pinamar es uno de los distritos que estuvo más apuntado durante el verano. Hoy en un reportaje en Radio Mitre, creo que fue, que levantó el diario Clarín, planteó que estas restricciones, o eso sugirió, entiendo, habían agravado el problema porque los jóvenes, esta ya es una interpretación mía, atentos a estas restricciones, como se juntaron más, hicieron más fiestas, etc. Sí, leí la nota y el título de la nota decía eso. Después, cuando uno miraba la bajada de la nota, no le hacía justicia. No le hacía justicia al título, pero más allá de la cuestión particular de Pinamar, me parece que teníamos que necesariamente tomar alguna medida, y creo que fue la medida más equilibrada que encontramos, porque la verdad lo discutimos con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ninguno se ha puesto en contra abiertamente de esta medida y muchos la apoyaban. Inclusive ya había muchos intendentes que habían tomado medidas similares en sus distritos, mucho más restrictivas, cerrar los comercios a las 11 o a las 12 de la noche, así que este fue lo más equilibrado que encontramos en un contexto también complejo para la economía, también complejo desde el punto de vista social, digamos, estamos en medio de las vacaciones y también queremos que
que la temporada, como dijimos desde un primer momento, sea lo mejor posible, la mejor temporada posible. Eso implica obviamente algunas restricciones, que no es una temporada normal, absolutamente atípica, pero que está teniendo lugar y queremos tener un mayor control de la situación justamente para evitar una cantidad mayor de contagios. Veremos los resultados. Nosotros estamos muy optimistas, lanzamos una campaña de comunicación también muy agresiva, si querés, y dirigida especialmente al público más joven, que como decías, hoy es el que mayor nivel de contagio tiene. Cuando uno analiza los contagios por nivel etario, son los adolescentes y los adultos jóvenes, entre 20 y 40, los que más se están contagiando, por eso estamos apuntando un poco más ahí, pero esto, de nuevo, digo, sin querer estigmatizar a nadie, solamente es porque por determinados comportamientos el virus está circulando más. Y además la gente mayor probablemente esté más asustada por las consecuencias que puede tener la enfermedad y se cuida un poquito más naturalmente, digamos. ¿Cómo, digamos, el seguimiento sobre la ocupación de camas de terapia intensiva de los distintos municipios, en este caso de la costa, pero de la provincia de Buenos Aires en general, es algo que está, por supuesto, monitoreado por provincia, sí, pero delegado en los municipios, el tema decisional, digamos, o hay una conversación conjunta? Mira, nosotros tenemos un tablero de comando que está compartido con los municipios, en donde vamos mirando el nivel de ocupación de camas, que no necesariamente se analiza por distrito, sino sobre todo por región, porque aunque un distrito tenga algún problema, se puede ir al municipio, claro, al lado, o sea que ese es el criterio que manejamos. Hoy la verdad que estamos mucho mejor que en el pico, en materia de ocupación de camas, aproximadamente unas 600 camas de terapia intensiva ocupadas. En el pico estuvimos por encima de las 1.200, de un total de 2.200 camas públicas, me refiero de centros públicos. La verdad que hoy no es un problema, pero sí estamos viendo que está aumentando. Ahora, de a perdón poco la ocupación. Sí. Lo que pasó en la primera ola fue exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Digo, la primera ola, digamos, le comienzo la pandemia, como guste llamar, que es, se contagiaron primero los jóvenes y después eso migró hacia los contagios a los adultos mayores, eso produjo más ocupación de terapia intensiva, más muertes, etcétera, etcétera. Sí. Nada indica que el comportamiento vaya a ser distinto en este momento. Entonces, ¿hay manera de calcular eso, de prever? Y podés hacer una estimación lineal, digamos, que si sigue este incremento, nosotros hicimos un cálculo lineal, pero que lo hicimos muchas veces y después no terminó sucediendo, porque en el medio pasan algunas cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, que se redujo muchísimo la cantidad de días que las personas pasan en terapia intensiva. Estábamos alrededor de ¿Más leves? Sí, ¿casos más leves? Sí, estábamos alrededor de los 15 días, ahora están en promedio unos 7 días, o sea que eso van haciendo los cambios. Por eso no quiero tirar no quiero tirar el número que hicimos del cálculo, claro, porque la verdad que es lineal y es una estimación que después la verdad que todas las estimaciones que se hicieron en general, no solo de la provincia, de las estimaciones que se hicieron en general no tuvieron resultado. Esto no es matemática, esto no es cálculo matemático, esto es en general una cuestión social y sanitaria, que no necesariamente aplican ese tipo de estimaciones. Obviamente las hacemos permanentemente porque son las alertas que a nosotros nos van marcando el camino para tomar decisiones, pero sí, estamos preocupados por el aumento de casos, estamos preocupados porque está aumentando la ocupación de camas, no brutalmente, pero sigue aumentando de manera sostenida, digamos, en los últimos días. Por eso son estas medidas. Nuestra expectativa está puesta acá, reforzar los controles, seguir con la campaña de difusión, de concientización, los cuidados, la aplicación de protocolos. Tenemos a nuestro Ministerio de Trabajo recorriendo la costa, los funcionarios de nuestro Ministerio de Producción, obviamente de Seguridad, obviamente de Salud. Permanentemente estamos recorriendo los destinos vacacionales porque en este momento es donde el grueso de la actividad se concentra. Pero bueno, veremos cómo sigue. Ahora le quiero dar el pie a Estefanía Puzo, pero una pregunta más ciudadana, sí, que me imagino que a la dirigencia política esto le debe generar alguna inquietud, algún escozor, pero no lo puede semantizar, digamos, en público porque es antipático. Pero hay como una lectura sobre que está bien lo que decía Pedro Gant, generalizar es una injusticia siempre, pero no tengo el microtargeting como para saber qué cantidad de gente estoy hablando. Que un sector de la sociedad demande, no sé, los comercios pueden ser subsidios, moratorias, nosotros los trabajadores salario, seguridad, educación la mejor que se pueda, salud la mejor que se pueda, pero cuando necesitamos ejercer nuestra obligación de ciudadano, como por ejemplo tener tapaboca, distancia y lavarse las manos, decimos, bueno, no, por ahí no está importante, incumplimos con esos protocolos. ¿Hay una reacción en la política de eso
¿O al revés, se entiende que la sociedad hizo un esfuerzo enorme durante este año y que son naturales las medidas de relajamiento? Mira, yo creo que sí, efectivamente la población hizo un esfuerzo enorme durante este año, lo digo para la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido un año horripilante, me animo a decir. La verdad que estuvimos todos muy encerrados, lejos de nuestros afectos. Se ha cumplido, la verdad que la mayoría de las cuestiones se ha cumplido. Yo he recorrido bastante también el conurbano, los comercios en La Plata. Yo hoy estoy viviendo en La Plata, voy a los comercios, todos tienen el protocolo, todos impiden el ingreso masivo de las personas, en todos lados se pide barbijo, hay para lavarse las manos, alcohol en gel, etcétera. Es cierto que hay un relajamiento, lo que yo digo es que tuvimos nuestro recreo, digamos, en las Navidades, en el fin de año, para ver a aquellas personas que no veíamos. Yo a mi padre, a mi hermano no lo vi por meses y aproveché justamente en la Navidad y en el fin de año para verlos. Listo, ya está, ya los vi, me guardo de nuevo, nos tenemos que cuidar, cumplir los protocolos, pero me parece que también es justo el reclamo de subsidios o de moratorias, etcétera, lo hicimos durante todo el año. Hablo en general, no solo en la pandemia, ¿no? Como una cosa de... Está bien, somos ciudadanos cuando tenemos derechos, pero cuando también deben ir de la mano, esas obligaciones. cuestiones deben ir de la mano, sabiendo que es un tiempo excepcionalmente malo, además, en el marco de la pandemia, pero me parece que van de la mano las dos cosas. Nosotros como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad institucional y política de tener que asistir a la población, a los comercios, a las empresas, a los productores en general. En épocas malas lo hicimos durante todo el año, lo hizo el gobierno nacional, lo hizo el gobierno provincial, lo hicieron los gobiernos municipales, y la población tiene que responder a las normativas que establece, a los lineamientos generales del Estado Nacional, a la implementación que hace y a la adaptación de esos reglamentos la provincia en nuestro territorio y a la ejecución que llevan adelante los municipios. Esa fue la forma en que se trabajó, con matices, con algunos tironeos, con cambios de opiniones, pero la verdad que me parece que fue todo bastante coordinado, inclusive con la oposición. Los referentes de la oposición que tuvieron responsabilidad de gestión cumplieron, sí, y apoyaron. Sí. Estefanía. Buenas noches, ministro. Hay una negociación en curso de distintas provincias con acreedores por su deuda externa. La situación, la última que supimos fue Entre Ríos, que entró el default. Hay una situación de cesación de pagos en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas provincias que están contra la cuerda, le diría. Salta es el caso de los últimos que supimos, Córdoba también. ¿Qué pasa con los bonistas extranjeros, con las provincias en particular? ¿Y cómo piensa que se va a destrabar esto, ¿no? También es uno de los temas complicados. Mira, nosotros hemos prorrogado el último vencimiento de la negociación, como lo hemos hecho varias veces, seguimos negociando. Sí. Las negociaciones cortas nunca son exitosas. Nosotros estamos proponiendo un esquema muy similar al que aplicó Nación en la reestructuración de la deuda soberana. Nos encontramos con una deuda multimillonaria en la provincia de Buenos Aires, con una deuda externa, llamémosla, en divisas de unos 11.000 en total, de una deuda de unos 11.000 millones de dólares, que se generó fundamentalmente en el anterior gobierno. Estamos tratando de solucionarlo, dándole sostenibilidad al proceso. Estas cuestiones no son inmediatas y siempre las estrategias de negociación hay que llevarlas con mucha cautela. Nosotros hemos sido comprensivos de los intereses de los bonistas, hemos hecho una propuesta, repito, muy similar a la de Nación. Estamos esperando... ¿Y cuáles las respuestas habituales? Porque las respuestas habituales a Nación las conocimos, ¿no? Incluso llegaron a amenazar al ministro diciéndole, tenemos todo el tiempo del mundo. Varoufakis estuvo muy poquito tiempo, digamos. Hubo directamente amenazas al ministro de Economía. Sí. Mira, las respuestas son similares. En general, las deudas subsoberanas, digamos, de las provincias no se pueden cerrar en los mismos términos que las nacionales porque en términos de cálculo financiero hay un riesgo subsoberano, además del riesgo soberano de no pago. O sea que se incrementa. Siempre es un poquito más favorable a los bonistas la propuesta, que es la propuesta que hemos hecho nosotros. La verdad que se sigue negociando. Hay muchas cuestiones de esa negociación que no se pueden hacer públicas por los términos propios de la negociación, pero nosotros tampoco es que estamos urgidos ni apurados por cerrar una mala negociación, un mal acuerdo. Queremos generar el mejor acuerdo posible que le dé sostenibilidad a la economía muy golpeada, muy vapuleada desde hace mucho tiempo de la provincia de Buenos Aires. Bianco, gracias. A ustedes por haber venido.